Hay leyendas que no nacen para dar miedo. Nacen para explicar por qué una tierra pertenece a quien pertenece. Y en Aragón, eso no es poca cosa. Porque aquí una casa nunca fue solo una casa. Una casa era el nombre, la tierra, los campos, los derechos, la memoria y todo lo que una familia sostenía generación tras generación. En el entorno de Gavín, junto a la ermita de San Bartolomé, se cuenta la leyenda de las dos abuelas. Dicen que, en un tiempo de peste, la población que vivía alrededor de aquella ermita desapareció casi por completo. La enfermedad no dejó grandes discursos, dejó silencio, casas vacías, tierras sin manos, caminos sin voces. Y según la tradición, solo sobrevivieron 2 mujeres mayores, 2 abuelas. No eran heroínas de espada ni santas de retablo. Eran algo quizá más importante, las últimas testigos de una casa, de unas tierras, de un mundo que se estaba apagando. Una fue acogida en Barbenuta, la otra en Espierre. Y ahí empieza lo verdaderamente importante de la leyenda. Porque aquellas 2 mujeres no solo fueron recibidas, también llevaban consigo una memoria, la de la tierra, la de la Pardina, la de los derechos sobre aquel lugar. La tradición cuenta que, en agradecimiento por haberlas salvado, dejaron en herencia las tierras de la zona de San Juan, la Pardina de Asbiellas, donde se encuentra la ermita de San Bartolomé, a esas localidades. Pero quizá la leyenda habla de algo más profundo. Habla de cómo una comunidad explica una propiedad antigua, de cómo una tierra de titularidad dudosa encuentra relato, de cómo la casa aragonesa, cuando se queda sin descendencia, necesita que alguien conserve su memoria. Porque en Aragón, la tierra no era solo tierra, era pertenencia, era continuidad, era responsabilidad. Y cuando una casa desaparecía, quedaba una pregunta flotando entre los muros. ¿Quién guarda ahora lo que fue suyo? La leyenda de las 2 abuelas responde con voz antigua. La tierra quedó allí donde la memoria encontró cobijo. Y quizá por eso se siguió contando. No solo por las abuelas, no solo por la peste, no solo por la herencia, sino porque en el fondo, esta historia habla de algo que Aragón entendió muy bien. Que una casa puede quedarse vacía, pero su memoria siempre busca quien la sostenga.